Hemisferios del cerebro. Bienvenidos, bendiciones a cada uno de ustedes, que Dios les guarde, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por este día lunes donde podemos comenzar un inicio de una nueva semana. Espero que hayan disfrutado de su buen fin de semana junto a lo suyo, el poder estar acompañado, por supuesto, de la presencia del Señor, que nos bendice, y que gracias a ellos nosotros podemos recibir la bendición de Dios Todopoderoso en nuestra vida. Un abrazo a cada uno de ustedes, que Dios les guarde, Dios les bendiga, y contento, agradecido porque Dios cada día nos sorprende, nos bendice, y su misericordia siempre es eterna y es para siempre. Así que estamos agradecidos de parte de Dios, porque siempre Dios siempre permanece fiel cuando nosotros permanecemos también fiel con el Señor. Que Dios en este día lunes, sea de fuerza, sea de ánimo, sea de fortaleza, el cual Dios pueda permitir, en que pueda ayudarle, fortalecerle en todo lo que Dios quiera hacer con su vida, a través del llamado que Dios tiene para con usted. Dios tiene llamado, Dios tiene propósito, su misericordia siempre permanece fiel, y damos gracias al Señor porque Dios siempre nos sorprende. Cuando nosotros menos pensamos, Dios aparece en el asunto. Cuando nosotros menos pensamos de que estamos atribulados, ahí Dios aparece en el asunto. Él es especialista en aparecerse en escena cuando menos lo pensamos. Así que tengan un buen inicio de semana, día lunes 10 de octubre, donde el Señor hoy nos da su misericordia de poder saber que confiamos en Él, y por supuesto de que Dios permanece fiel con cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir en este inicio de semana. Y hoy vamos a comenzar hablando una enseñanza, el cual nos va a ayudar también a entender la profundidad de la palabra del Señor. Al profundizar este tema, es importante nosotros saber que el enemigo siempre actúa con algunos derechos legales. Hoy vamos a hablar sobre los hemisferios del cerebro, un tema muy importante que le va a ayudar a usted, cómo el enemigo entra y utiliza los hemisferios del cerebro para contaminar, para colocar caos, contaminación y derechos legales. Hemos estado dando ya mucha enseñanza sobre temáticas de espíritu generacional, ancestral, familiar, ADN, genes y sangre, cómo entran en contaminaciones de un pasado, hacerse una transferencia de espíritu, y luego se produce un vínculo, que es una cárcel, que es estar encarcelado, cautivado en un cautiverio espiritual, y el alma queda encarcelada. Un tema que nos ayuda a entender cómo funciona el mundo espiritual. Y hoy vamos a hablar sobre los hemisferios. ¿Qué son los hemisferios? Ahora, por algo Dios dejó un cuerpo, y si el Señor dejó un cuerpo, también dejó hemisferio, y vamos a ver los hemisferios. Aquí así también vamos a poder identificar el tema y poder entenderlo, cómo actúan en el mundo espiritual y cuáles son también los derechos legales. Hay derechos legales que se dan por hemisferio, hay derechos legales que se dan por palabra, por algo, a un acontecimiento pasado, o por algo también del presente. Así trabaja el enemigo, con historiales, con información, lo toma como derecho legal, y son las puertas de entrada que hay que renunciar y hay que quitar de la mente, de los corazones. Cuando hablamos entonces sobre los hemisferios del cerebro, aquí vamos a profundizar muy fuerte el tema, y le va a ayudar a un poco a entender cómo el mundo espiritual se rige siempre por estos derechos legales. Ahora, el poder hablar sobre esta temática nos va a ayudar a entender el mundo espiritual, cómo funciona, cómo el enemigo ataca, cómo el enemigo puede entrar, cómo el enemigo puede dañar a una persona a través de los cerebros, pero a través de los hemisferios. Otra cosa también importante que vamos a ver es cuál es el hemisferio que más trabaja el enemigo. Satanás trabaja con un hemisferio más que el otro. Hay uno que trabaja, que lo vamos a ir desarrollando, y por supuesto a entender este tema. La temática es hemisferios del cerebro. Vamos a ver la importancia de cómo el enemigo empieza a introducirse a través de pensamiento, de los hemisferios, cómo actúan, y
da orden al cerebro y el cerebro da la orden hacia el cuerpo. Un tema muy profundo. Un saludo a Ángela de Hanoi, un pache. Dios te bendiga. Un abrazo de Cuore, allá a Italia, que Dios te fortalezca. Cuán importante entonces es comenzar estudiando esta temática, esta palabra, que nos va a ayudar un poco a entender cómo el enemigo actúa. Una de las cosas de contaminación el cual el enemigo hace es poder dañar, es poder contaminar, y a la vez también cuando contamina, entonces las personas quedan ligados a algún espíritu o alguna entidad. Vamos con la primera base. La primera base la vamos a basar en el libro de Isaías capítulo 26 verso 3. Le voy a leer la versión LBLA, donde dice así: al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Ese pasaje nos está diciendo en que el Señor cumplirá un propósito y Él en perfecta paz. Mantenga la palabra que Él guardará. Él guardará en perfecta paz. El Señor guardará en perfecta paz. Recuerden que el tema es los hemisferios del cerebro. Otra versión, le voy a dar la versión del oso y ahí estamos de vuelta. Ok. Otra versión del oso dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versión Valera de 1960. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti también ha confiado. En esas versiones está hablando que el Señor guardará en completa paz cuyo pensamiento. Mantengan, esas palabras son clave. El Señor guardará, Dios guardará en completa paz los pensamientos. Entonces, ahí podemos entender la temática, cómo el enemigo entra y cómo contamina. Recuerde que hoy vamos a hablar sobre los hemisferios del cerebro. Vamos a llevar a la profundidad también los hemisferios que el enemigo, que Satanás actúa y que trabaja. Hay un hemisferio en que el enemigo entra para contaminar. Así que atentos a esta enseñanza. Pastora Irma Borras, un abrazo, bendiciones. Dios te bendiga. Aura Ramírez, ahí te vi también conectada. Bendición, hija. Dios les guarde. Leíamos los pasajes que ya les mencioné, donde en esas tres versiones ya podía decir: tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, dato interesante, a veces leímos tan rápido que no nos damos cuenta de lo que leímos. Cuando dice el Señor: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, lo que está diciendo ahí, parafraseando la idea, es que el Señor guardará en completa paz tu pensamiento. Los guardará. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. El Señor va a guardar en completa paz nuestros pensamientos. Le di tres versiones. Paz significa la palabra en hebrea shalom. Paz significa shalom. Shalom significa restricción total del caos. Lo que está diciendo el Señor: tú guardarás en completo shalom. Tú guardarás en completo shalom. Shalom significa restricción total del caos. Lo que está diciendo el Señor es que el Señor vendrá y nos guardará a nuestro alrededor, nos cercará, coloca brecha, trinchera, vallado a nuestro alrededor. Estaremos cubiertos bajo la sombra de su ala y estaremos protegidos en completa shalom. Shalom significa restricción total del caos. Estamos cercados. Job estaba cercado en un shalom. Job, cuando vino Satanás a pedirlo: tú lo tienes así porque lo tienes cercado, le dijo Satanás. Ahí estaba el cercado. Cercado es una protección. Cercado es algo que está protegido. Job estaba cercado de un shalom. Shalom significa restricción total del caos. O sea, nadie puede entrar a ese lugar sin autorización. Así estaba Job. Entonces el texto que ya les mencioné dice: tú guardarás en completa paz.
Tú guardarás en completa paz, tú guardarás en completo shalom. Hay un shalom para tu casa, hay un shalom para tu vida, hay un shalom para tu bienestar, para tu salud, para tu trabajo. Hay un shalom, una restricción en que ningún espíritu puede entrar. Ahí aplicamos el Salmo 18. Te amo, Señor. Y vienen los atributos del Señor. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios mío, tú lo eres todo. Es restricción total del caos, es un shalom. Mire qué interesante. Shalom. Si usted se fijó, todas las versiones que le envié dice tú guardarás en completa paz. Pero veamos lo que dice la versión Serafín de Ucejo de 1975. Esa versión cambia la perspectiva de todas las otras versiones que ya hemos leído. Porque aquí en esta versión Serafín de Ucejo está más cercana al original. En el original dice Isaías 26 verso 3: con propósito firme asegurarás paz, la paz. Lo digo de nuevo. Con propósito firme asegurarás la paz, pues en ti se ha confiado, o en ti se confía. Mire dato interesante. Aquí menciona 2 veces la palabra paz. 2 veces la palabra paz. En todas las otras versiones, que leíamos, que le envié ahí en la sala de chat, hablaba de que tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. Una sola vez la palabra paz. Pero en el original aparece 2 veces la palabra paz. Y eso nos dice que hay una profundidad del tema. Tú guardarás con propósito firme, asegurarás la paz, pues en ti se confía. Veamos la versión Navarra. ¿Qué dice? Al de ánimo firme le guardarás la paz, porque en ti está seguro. Miren qué interesante. Aquí volvemos a ver la palabra 2 veces paz. Veamos la versión Oso de 1569. Firme que guardarás paz, porque en ti le han confiado. Y veamos otra versión, Torres Amat, versión oro de Torres Amat. Dice así: ya ha disipado el antiguo error. Tú, oh Señor, nos conservarás paz, la paz, oh reunión de todos los bienes, ya que en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Qué interesante. Pero veamos la última versión, pero de Valera, pero de 1865. Dice así: sentencia firme que guardarás paz, porque en ti se ha confiado. Miren todas las versiones que ya le he dado a conocer. Leíamos al comienzo en que algunas decían tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, ¿cierto? Pero en el original no sale una vez la palabra paz. En el original hebreo dice 2 veces la palabra paz. Ya le mencioné varias versiones, ahí se la dejé ahí para que usted vaya visualizando con base bíblica, que ahí dice 2 veces la palabra paz. Ahora, cuando dice 2 veces algo, es una confirmación de algo. Cada vez que usted vea en la escritura 2 veces la misma palabra, es confirmación. Eso está diciendo cuando el Señor dice también: mi paz os dejo, mi paz os doy. 2 veces la palabra paz es una confirmación, y eso significa así es, así será y así será hecho. Está declarado, está decretado, así es. Por eso que cuando aparece 2 veces la palabra paz, está diciendo una confirmación. El Salmo 4.8 también habla de 2 veces paz, solo que la dice de manera diferente, porque dice el Salmo 4.8: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Pero si nosotros leemos ese texto
más lentito, está diciendo 2 veces la palabra paz, porque dice, en paz me acostaré y en paz dormiré. Por eso es que cuando dice, asimismo dormiré, ¿cómo dormiré asimismo? ¿Cómo? En paz me acostaré. O sea, paz al acostar, paz al dormir. En paz me acostaré y en paz dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Interesante ese dato, porque leemos tan rápido que a veces no nos damos ni cuenta de lo que estamos leyendo. Entonces, el tema es hemisferios del cerebro. Aquí ya partimos colocando bases de que el enemigo quiere dañar nuestros hemisferios. El enemigo quiere dañarle su forma de actuar, su forma de pensar. El enemigo le quiere colocar una distracción. El enemigo, que Satanás, el Señor lo reprenda, en el nombre de Jesús, quiere dañarle su estado de ánimo, quiere dañarle su vida en el Señor. Por eso que aquí cuando habla de 2 veces es una confirmación. Lo que está diciendo el Señor es 2 veces paz, paz. Tú guardarás en completa paz, paz cuyo pensamiento, ahí dentro, ¿dónde va la paz? A los pensamientos, al espíritu, el hemisferio del cerebro. La mente tiene un espíritu, la mente no es el cerebro. Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarlo. Por eso le puse los hemisferios del cerebro, pero los hemisferios son accionados por un espíritu. Los hemisferios no se mueven por el cerebro es el motor que da la orden a las partes corporales, pero lo que da la orden al cerebro son un espíritu, y ahí es donde empieza a trabajar el enemigo, en los espíritus, en el cerebro, pero en lo que es el hemisferio. Los hemisferios del cerebro hacen que el cerebro actúe en la parte corporal. No sé si me estoy bien explicando. Ahora, siempre nosotros tenemos que orar por nuestros hemisferios, porque los hemisferios izquierdo y derecho, el Señor no hizo con esos hemisferios. El Señor no hizo con esas cualidades. Ahora, para poder un poco profundizar más la idea, la enseñanza de hoy, tenemos que entender que los hemisferios de la mujer y del hombre son diferentes. No son los mismos. Los hemisferios de la mujer no son iguales al hombre. Por eso es que el hombre nunca puede entender a una mujer y la mujer nunca va a entender al hombre, porque son diferentes. Entonces, cuando habla del hemisferio de la mujer, el hemisferio de la mujer son sentimientos y emociones. La mujer, su hemisferio son sentimientos y emociones. La mujer cuando ama, ama. El hombre, el Señor le dijo a los varones, amad a vuestras mujeres. No se lo dijo a la mujer, se lo dijo al hombre, amad a vuestras mujeres, porque nuestro hemisferio es diferente. Entonces, los hemisferios de la mujer, sentimientos y emociones. Pero el hemisferio del hombre es analítico. El hemisferio del hombre es imagen y razonamiento. Nosotros podemos ver una imagen y razonar. Nosotros podemos ver una imagen y pecar, si es que no nos hemos convertido al Señor. Por eso es que hoy, a través de esta palabra, el Señor nos enseña que tenemos que sujetar nuestras emociones, sujetarnos también nuestros hemisferios, para no caer en las tentaciones de Satanás, ya que el hombre, a través de una imagen, sí puede caer y sí puede pecar, si es que no se han convertido los ojos al Señor. ¿Cuán importante entonces, ya colocando base a este tema? Ahora, ¿recuerda usted en la tentación de Jesús? En la tentación cuando hizo Jesús. Por eso es que hay que saber cómo opera el enemigo. Hay que saber cómo opera en una tentación. Hay que conocer al enemigo para poder ganar una batalla. No se puede ganar una batalla si no conocemos al enemigo. La tentación viene del mundo espiritual negativo. Ahora, en la escritura, Jesús dice que fue llevado al desierto. Eso está en Lucas capítulo 4, verso 1. Vamos a profundizar este tema de lleno ya, para ir avanzando. En Lucas capítulo 4, verso 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y en el Espíritu era guiado
por el desierto, o sea, fue llevado al desierto. Eso es lo que quiere decir. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahí donde estuvo el Señor durante 40 días. Esos 40 días estuvo siendo tentado. Mantengan esas palabras. Jesús en el desierto estuvo siendo tentado. Verso 2. Durante 40 días siendo tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y ahí vienen las palabras del diálogo en que Satanás empieza a hablar con Jesús y le dice, díjole entonces el diablo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Dato interesante. Y llevándolo en las alturas le mostró un momento todos los reinos. Ahora, toda tentación o toda necesidad se transformará en una tentación. Lo digo de nuevo. Toda necesidad se transformará en una tentación. Escuche esto, importante, lo digo no para que lo recepcione su espíritu. Toda necesidad se transformará sí o sí en una tentación. ¿Cuál era la necesidad que tuvo Jesús cuando estuvo en el desierto? Estaba en ayuno. Y como estaba en ayuno, tuvo hambre. ¿Cuál es la necesidad de Jesús? Tuvo hambre. Y Satanás vio esa necesidad y la transformó en una tentación. Y le puso y le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan. La necesidad se puede transformar en una tentación. Por eso cuidado. Cuidado en tu necesidad. Cuidado en lo que estás visualizando. Cuidado en lo que estás pasando. Cuidado en la necesidad que ahora mismo tienes. ¿Cuál necesidad tú tienes? Tú la sabes. Pero cuidado, porque esa necesidad se puede transformar en una tentación. Satanás trabaja de esa manera. Es astuto, padre de mentira. Trata de contaminar, trata de seducir, trata de engañar. El enemigo busca una manera, una puerta de entrada para poder colocar el caos o una contaminación. Entonces es importante nosotros entender que en el mundo espiritual tenemos que estar firme contra toda acechanza, contra toda obra del diablo, sus ardides, sus artimañas, sus maquinaciones, sus esquemas, su plan y su trampa. Dice la palabra maquinaciones, que es del original insidia o ardide, que es un plan, un modus operandi, el cual el enemigo hace. Entonces es necesario capacitarnos en el reino de Dios y dejarnos guiar por el Señor para que el Señor tome en control. Todo lo que podamos vivir, estar pasando, el enemigo lo va a usarlo en contra de nosotros. En contra de nosotros para que Satanás tome el control. Ahora, ahí donde nosotros tenemos que estar firmes, porque el Señor, ¿qué nos decía al comienzo en los primeros textos? Tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Ese texto clave, según lo que estábamos viendo de Isaías capítulo 26, verso 3, ahí nos está diciendo claramente en que el Señor nos quiere dar paz. Paz. ¿A dónde? A nuestros dos hemisferios. Por eso el Señor, cuando habla de dos veces, habla de hemisferio. En este caso, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Necesitamos paz a los dos hemisferios, no solamente uno. Por eso es que el Señor habla, tú guardarás en completa paz. Paz, dos veces habla de eso. Cuando dormimos también nuestros hemisferios van los dos. En paz me acostaré y en paz dormiré. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Cuando dice, y así mismo dormiré. ¿Qué es así mismo? La paz, porque está repitiendo otra vez la misma paz que tenía, en paz me acostaré. Se repite lo mismo. Por eso es que cuando sale dos veces algo, es una confirmación, es una seguridad. Eso significa que así es, así será y así será hecho. Paz, paz. Y eso nos lleva a entender el mundo espiritual, en que muchas veces nosotros, como no llegamos y oramos
y no hemos entregado nuestro hemisferio. En la noche el enemigo toma los hemisferios, lo hace derechos legales, coloca contaminaciones, coloca sueños extraños, coloca hasta espíritus, entidades que empiezan a atacar en los sueños, porque no hemos entregado nuestros dos hemisferios en la mano poderosa del Señor. Ahora, cuando hablamos el pasaje del verso 5, dice lo siguiente: y llevándolo hacia la altura, ¿quién lo llevó? Satanás. Le mostró al instante todos los reinos del mundo. Satanás, llevándole a las alturas, le mostró todos los reinos. Le dijo: todos estos reinos te daré. Hay una versión original que dice: todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados. Estoy en Lucas, capítulo 4, verso 5. Todos estos reinos te daré, porque a mí me han sido dados. Lo que está diciendo que el enemigo trata de tomar posesión. Porque el enemigo trata de tomar el control. Y el enemigo le mostró todos los reinos. Todo se lo mostró para que Jesús fuera tentado. El diablo lo llevó a un lugar muy alto y al instante todos los reinos le mostró. Te voy a dar diferentes versiones. Sandrita, Dios te bendiga, hija. Abrazos. Veamos otra versión de Torres Amá. Dice así: ahí donde el Señor también le dice: entonces el diablo le condujo a un elevado monte y le puso a la vista en un instante todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Ahora, usted tiene que entender que a simple vista nadie puede ver todos los reinos de la tierra, porque nuestra vista es limitada. Le estoy colocando en faceta física y en faceta de reino espiritual. Es imposible que alguien vea físicamente todos los reinos, porque no abarca. Lo único que abarcaría parte de un reino hasta cierto rango de distancia, porque la vista tiene un cierto rango de distancia y después no se puede ver. Entonces dice: todos los reinos que le mostró. ¿Cómo es posible en que el enemigo le haya mostrado todos los reinos al Señor así rápido? Dejé ir viendo otras versiones. Llevándole luego a las alturas, le mostró al instante todos los reinos de la tierra, versión BJ. Versión CE, le mostró al instante. Mire, la versión del oso dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra en un momento de tiempo. Qué interesante esa versión. Ahí se la voy compartiendo para que vayamos viendo cómo el enemigo empieza a mostrarle su faceta, su temática, cómo el enemigo empieza a contaminar, cómo el enemigo empieza a tratar de dañar en confrontaciones en un mundo espiritual. Todos los reinos. Entonces el enemigo empieza a darle a conocer al Señor todos los reinos. Estoy viendo versiones para que usted vaya entendiendo la temática donde dice el Señor que Satanás le mostró al Señor todos los reinos, y dice en un momento. Ahora, le mostró todos los reinos, dice esta versión, en un instante. Le mostró, mira, esta versión BLS lo que dice, se la voy a compartir. Importante, hermano. Al estudiar nos damos cuenta que hay cosas que a veces nos ayudan más a entender el plano espiritual. Mira lo que dice esta versión. Versión BLS: después el diablo lo llevó a Jesús en un lugar alto y desde allí en un momento
le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Miren cómo es el enemigo. Le mostró todos los países más ricos. Todos los países más ricos y poderosos del mundo. Miren qué interesante. Sigamos buscando si hay tiempo para indagar. No pensaba mostrarle todo esto, pero vamos buscando, analicemos. Mostrándole en un momento todos los países del mundo, dice esta versión, todos los países del mundo. En un segundo todos los gobiernos y las glorias que tendría la humanidad. Mira, interesante esta versión también. Se la voy a compartir para que usted vaya teniendo base, fundamentos de lo que estamos hoy enseñando, hablando, porque nos ayuda a entender más el plano espiritual. Todos los reinos de la tierra. Ok, deje seguir leyendo. Mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo, los reinos de la superficie de la tierra en un instante. Mira, todos los reinos de la superficie de la tierra. Esta es otra versión. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, aprender de todo esto? Gloria a Dios por estas tecnologías que el Señor nos da de los programas. Este es un programa donde son alrededor de más de 200 Biblias. Más de 200 Biblias que tengo de traducción. Me ayuda mucho porque cada enseñanza voy basando, complementando un tema, otro tema con diferentes tipos de Biblias, diferentes Biblias que nos ayudan a entender otras Biblias más originales, Yuneman, K2, Pechita, Jerusalén. Nos ayuda más a entender en otros textos más cercanos a lo que es lo original. Y lo desplegó entre todos los reinos del mundo en un instante. Mire que la mayoría también habla en un instante. Así de rápido le mostró todos los reinos. En un monte alto le mostró todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra, todos los reinos de la redondez de la tierra. Le mostró todos los reinos, en un momento todos los reinos de la tierra, todos los reinos del mundo. Dice, le mostró todos los países del mundo. También esa, que ahora sí la envío. Ok, ahí hay otra versión. Estamos complementando esta temática para que usted pueda entender qué es lo que quiere decir el Señor. Todos los reinos. Ok. Ahora, este pasaje nos ayuda a entender más por qué el enemigo utiliza estas expresiones. Ahora, este dato interesante nos ayuda a entender también que el enemigo tiene, recuerda, un poder limitado. Y ese poder limitado donde el enemigo toma asuntos y toma derechos legales. Ahora, quiero que nos enfoquemos bien en lo que hemos estado dando a conocer a través de esta temática, porque aquí el enemigo está diciendo que todos los reinos, el Señor se lo mostró al Señor. Ahora, ¿cómo es posible? Lógica, física. ¿Cómo es posible que Satanás le mostrara todos los reinos en un instante? Saque las conclusiones. ¿Cómo es posible que el enemigo le mostró todos los reinos del mundo? Otra versión decía todos los reinos de los países. Es porque algo está diciendo. Es porque hay una profundidad de eso. Ahora, la siguiente versión habla y dice: todos estos reinos, a ti te daré todo este poder y la gloria de estos reinos que a mí son dados, yo lo doy a quien quiero. Miren qué interesante.
cambiar porque esta versión esta es la versión alfonsina. La versión alfonsina dice así: una vez que el enemigo le mostró todos los reinos en un instante, le dijo después a Jesús: y a ti te daré todo este poder y la gloria de estos reinos que a mí son dados. Yo lo doy a quien yo quiero. Mire qué interesante. Veamos la versión Ausejo. Y le dijo el diablo a Jesús: te daré todo este poderío y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y se lo doy a quien yo quiera. Analicemos las palabras. Aquí hay una bonita enseñanza y hay mucha revelación. Lo leímos tan rápido que no nos damos ni cuenta. Pero mire qué interesante, porque dice: todos estos reinos te los daré, porque a mí me han sido dados. Manejemos bien la palabra. Recuerde que al comienzo le envié toda la información, donde el Señor le decía, lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo le mostró Satanás. Ahora, ¿cómo es posible que Satanás le mostrara todos los reinos del mundo así en un instante? Lo vamos a ver cómo se lo mostró. Ahora, le mostré también, cuando dice la versión alfonsina, la versión Ausejo, versión original, y dicen: y el diablo dijo a Jesús: te daré todo este poderío y el esplendor de todos estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y se los doy a quien yo quiera. La arrogancia es atrevida. Ahora, ¿quién le dio a Satanás este poder? ¿Quién le dio a Satanás este señorío? ¿Quién le dio a Satanás estos reinos? ¿Cómo se lo entregó a él? Si el que supuestamente controla es el Señor. ¿Quién le entregó este señorío a Satanás? Recuerde que estamos en la Escritura cuando dice Satanás: todos estos reinos yo te los daré porque a mí me han sido dados. ¿Quién le entregó los reinos? A Satanás. ¿Quién le entregó los reinos? Al enemigo. Ahí tenemos que irnos a Génesis 3 con la caída. Cuando Adán pecó, se dio todo ese derecho legal que él tenía y se lo entregó legalmente, porque pecó él. Se quitó ese derecho legal y fue traspasado a Satanás. Con la caída de Génesis 3, no solamente el hombre cae de lo que tenía en Edén, de ser viviente, y pasan a ser muriente, sino que se dio el derecho legal que Dios le dio en Edén. Un sistema de gobierno, un sistema de autoridad, un diseño de poder hacer cosas a un mundo espiritual y un mundo físico. Todo el reino se le fue dado a Satanás en este pasaje, en la tentación, porque dice: todo este poderío y este esplendor de estos reinos me han sido entregados. ¿Quién le entregó esos reinos a Satanás? Adán con la caída. Cuando Adán pecó en Génesis 3, se dio ese derecho legal. Ahí donde Satanás se transforma en el príncipe de este siglo, o el príncipe de este mundo, porque quien gobierna este mundo o este siglo es Satanás, sí, con un poder limitado. Es importante aclarar: Satanás tiene un poder limitado, pero tiene un poder, principalmente en las riquezas. ¿Por qué cree que todos los famosos, el Señor, recuerde que el Señor tiene un poder absoluto, pero Satanás también, con ese poder limitado de las riquezas, ¿qué le ofrece a ellos? Dinero, riqueza, fama, y gran parte su alma la entregan por riqueza, por dinero, por fama. Porque ¿quién gobierna estos reinos? Satanás, el reino de este mundo, pero con un poder limitado, que es importante aclarar. No estoy diciendo que todo lo tiene control Satanás, no. Dios tiene el control, pero Satanás, con un poder limitado, que dio derecho legal, el enemigo le dio ese derecho legal a Satanás y se transforma en el príncipe de este siglo. Mire qué interesante. Ahora, vámonos a un texto también de Lucas capítulo 4, verso 9. Recuerde que el tema es los hemisferios del cerebro. La mente es un espíritu. Anteriormente le daba a entender en el libro de Isaías 53. En el libro de Isaías 53, donde el Señor le dice:
claramente ahí por la palabra del Señor, Isaías 26.3. En Isaías capítulo 26, verso 3, se lo voy a colocar acá en la versión del oso porque pueda entender, y ahí seguimos analizando los textos. Dice: tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es lo que dice la versión del oso, la versión de Reina Valera y muchas versiones más. Pero nos encontramos con versiones originales en que dicen lo siguiente: tú guardarás en completa paz, versión Navarra, tú guardarás en completa paz, la paz, porque en ti está seguro. Habla de 2 veces la palabra paz. En las otras versiones, si usted va más arriba, y tengo todas las versiones que ya se le envié en el chat, tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando está diciendo ahí la palabra 2 veces paz, está hablando de los hemisferios. Mantengan esto porque hay mucha profundidad de esta palabra. Tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento viene de la mente. La mente es un espíritu. La mente no es el cerebro. El cerebro trabaja con 2 hemisferios: hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Por eso el Señor dice: tú guardarás en completa paz, hemisferio izquierdo, y en completa paz, hemisferio derecho, cuyo pensamiento en ti persevera. Por eso el Señor dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Cuando aparece 2 veces algo, es una confirmación. Significa que así es, así será y así será hecho. 2 veces es la confirmación. El Salmo capítulo 4, verso 8 también nos habla de 2 veces paz, pero lo leímos tan rápido que no nos damos ni cuenta, porque dice: en paz me acostaré y en paz también dormiré. Cuando dice en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cómo asimismo dormiré? En paz. Está repitiendo otra vez la palabra paz. Lo que está diciendo ahí también: 2 veces paz, en paz para mi hemisferio izquierdo, en paz para mi hemisferio derecho, porque el enemigo trabaja, y vamos a ver más adelante, manténgase ahí, hay un hemisferio en que el enemigo trabaja más fuertemente, y ese hemisferio es donde el hombre y la mujer es más atacado. Por eso el Señor se preocupó aún de estos detalles. Miren qué dato interesante. Entonces, ¿me quedé dónde? Ok, en el Lucas capítulo 4, verso 9. Ahí, Lucas capítulo 4, verso 9, miren qué interesante, porque ahí empieza una profundidad. Porque entonces el diablo le llevó a Jerusalén. Recuerde que el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Pero también la Escritura dice: entonces el diablo, ahí se lo mencioné, está escrito en Lucas 4:9. Entonces el diablo también llevó a Jerusalén, que en el desierto, que estaba cerca del desierto, el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo. Y de ahí donde le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate acá abajo, y empieza a hablarle en la tentación, todo lo demás. Dato interesante: el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, pero Satanás también llevó a Jesús al pináculo del templo. La pregunta es: ¿cómo llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo? Vamos a ir rápidamente por el tiempo. Miren qué interesante todo esto. Ahora, muchos podrán decir que lo llevó en el Espíritu. Muchos podrán decir, bueno, como así Satanás, como así el Espíritu Santo llevó a Jesús en el Espíritu al desierto, Satanás llevó a Jesús también en el Espíritu al pináculo del templo. Error. ¿Por qué? Porque en el libro de Juan, capítulo siguiente, Jesús dijo sobre Satanás: Satanás nada tiene en mí. Si hubiera sido así, que Satanás hubiera llevado a Jesús al pináculo del templo, la muerte de Jesús hubiera sido ineficaz, porque eso significaría que Satanás tiene un dominio en el espíritu, en el alma y en el cuerpo de Jesús. Pero Jesús mismo lo dice en Juan: Satanás nada tiene en mí. Entonces sigue la pregunta: ¿cómo lo llevó
Satanás a Jesús al pináculo del templo? Lo escuchó, no lo entendió. Satanás llevó a Jesús en su hemisferio. Eso es lo que quiere decir. En su hemisferio puso imágenes, nada más. Puso imágenes, vista. Le mostró, le puso una figura. No es que le haya adentrado en él, no, le puso imágenes. Le puso imágenes de todos los reinos. Recuerde que ahí dice, todos estos reinos te daré, todos estos señoríos te daré. Y le mostró los reinos de todo el mundo. Están todas las versiones ahí. ¿Cómo es posible que alguien vea a ojos normales, naturales, todos los reinos del mundo? No se puede, es imposible. Pero ahí le mostró todos los reinos del mundo porque Satanás le puso como una película, como una visión, como una pantalla en que ahí le proyectó su hemisferio y le mostró todos los reinos, todas las riquezas de todo el mundo, de todos los países. Dice otra versión. Interesante. Ahora, analicemos la palabra que le llevó. Le llevó es la palabra griega anagó. Se lo estoy escribiendo para colocarlo en el chat. Déjense lo escribí bien. Ok. Llevó es la palabra griega anagó. Y anagó significa le propuso. Eso es lo que el enemigo quiso hacer con Jesús. Le mostró todos los reinos en una visión. No que entró, hermano. Satanás es imposible que entre en Jesús. Jesús mismo lo dijo. Satanás nada tiene en mí. Por eso, ¿cómo entonces le llevó al pináculo del templo? En visión. Le mostró todos los reinos de su hemisferio, todos los reinos de todo el mundo, y le mostró, le llevó. No significa que lo llevó. Término español nosotros tenemos en que le llevó, en que de acá lo llevó. Y como leímos término español, le llevó al pináculo del templo, lo subió, lo llevó. Pero en el original no significa le llevó, sino llevó es la palabra griega anagó, que significa le propuso. Le mostró todos los reinos como en una imagen, como en una pantalla, porque se puede entender, para que en su hemisferio empezara a razonar. ¿Por qué? Porque el hemisferio del hombre es diferente al hemisferio de la mujer. El hemisferio de la mujer, sentimientos y emociones. La mujer cuando ama, ama. La mujer cuando ama, ama. El hombre, ¿qué le dijo el hombre, el Señor a los hombres, a los varones? O en la escritura, a hombres, varones, amad a vuestras mujeres. No se lo dijo a la mujer, porque el hemisferio del hombre es diferente. El hemisferio de la mujer es sentimientos y emociones. Pero en cambio nosotros los hombres, nuestro hemisferio es analítico, es razonamiento y imagen. El hemisferio del hombre es razonamiento y imagen. El hombre puede pecar con una imagen, pero la mujer no. El hombre puede pecar porque es analítico. Es muy diferente. Mire qué interesante. Esto pasa, se fija, cuando una persona va al mall. Cuando la esposa le dice a un mall, un lugar de un centro donde hay muchos lugares, muchos puestos, muchos negocios, y el hombre le dice, la mujer le dice a su esposo: mi amor, quiero comprarte un par de zapatillas. Vamos a comprarte un par de zapatillas porque ella lleva mucho tiempo con esas zapatillas y ya tienen hoyo abajo. Y el hombre va al mall. ¿Y cuál es el pensamiento del hombre? Zapatillas. No, porque es analítico, empieza a razonar. En cambio la mujer pasa a un lugar, pasa a una tienda, después pasa a otra tienda, y yo sé que tú vas muy contento con ella, y pasa a otra tienda y otra tienda, pero tu fin es zapatillas. Lo único que tú quieres es comprar las zapatillas y irte para la casa. Porque somos así, somos diferentes. La mujer puede recorrer todas las tiendas, la mujer puede recorrer todo el mall y se da el tiempo de ver una zapatilla, de ver un color, hasta la rayita, hasta el cordón, todos los detalles. Pero nosotros no. A nosotros eso como que nos aburre, porque somos más analíticos, porque somos más imágenes, porque somos más razonables, razonamos mucho, analizamos más, somos analíticos. Asimismo,
Asimismo, me recordé el burro de Shrek. ¿Se recuerda cuando le dicen al burro, Fiona le dice al burro, anda a buscar una flor flor azul con espina, algo así? Y el burro diciendo flor azul, espina roja, ahí está. Ahí me acordé. Flor azul, espina roja, flor azul, espina roja. Porque es así. Estamos como el burro de Shrek. Así somos tercos. Analizamos. A nosotros nos dicen algo. Y, ejemplo, tú vayas a comprar a la feria manzana. Y tú al primer puesto de manzana ya quieres comprar. ¿Por qué? Porque vamos manzana. En cambio la mujer va a la feria, elige una manzana. Esta tiene este color. Esta es más grandecita. Esta tiene de esta forma. La mujer se da el tiempo para eso. Pero nosotros no. Ahí le di a entender más o menos la enseñanza de cómo el enemigo trabaja a través de los hemisferios. Ahora, a través de los sentidos es donde el enemigo más ataca. Ya le voy a estar diciendo cuál es el hemisferio que más trabaja Satanás en la tentación. Recuerde que el enemigo en la tentación utiliza todo eso. El enemigo utiliza los sentidos para tentar. El trabajo que le da mayor efectividad a Satanás son los sentidos. 7 sentidos, aunque hay 5, pero son 7. En otro tema le voy a hablar de esto. Neurociencia, neurología. Ahí podemos entender esto, pero usted puede buscarlo. El enemigo entonces trabaja con los sentidos. Si entran los sentidos, entonces contamina todo el cuerpo. Recuerden que en Génesis 3 la mujer, después de haber tenido un diálogo con la mujer, y después la mujer empezó con un dialogismo. Diálogo es 200 a 300 palabras por minuto. Dialogismo, 2000 a 3000 palabras por minuto. Primero el diálogo. La mujer le dice a Satanás, Dios ha dicho que no debemos comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. Diálogo con Satanás, la serpiente. Y le dice, con que eso ha dicho el Señor, pero el día que tú comieras del árbol, serás semejante a Él y no morirás, serás semejante a Dios. Diálogo. Y la mujer dice que se paseaba en el huerto y empezó el dialogismo. El Señor dijo eso, pero Satanás me está diciendo que no voy a morir. Dialogismo, 2000 a 3000 palabras. Más pensamos que hablamos, verbal. Más pensamos que hablamos. Por eso es que hay mucha gente que no puede dormir, porque no habla nada verbal, pero en la mente habla 2000, 3000 palabras y no pueden dormir, necesitan pastillas. Entonces, ella empezó a hacer un dialogismo y vio al árbol. Se paseaba en el huerto, vio al árbol, y cuando vio al árbol dijo que era bueno, agradable y deseable. ¿Cómo es posible que una mujer o un hombre, cómo es posible que la mujer vio al árbol y dijo que era bueno, que era agradable y que era deseable si no lo había comido? Tú no puedes decir que algo es bueno si no lo has comido, que algo es agradable si no lo has comido, que algo deseable si no lo has comido. Es porque ya el enemigo trastocó su sentido espiritual y ahí empezó el sentido de la materia en la mujer y ya ella pecó. ¿Dónde? En su hemisferio. La primera caída fue en los sentidos y hasta el día de hoy el enemigo sigue trabajando con los sentidos. La primera caída de la mujer no fue tanto en lo que comió, eso vino después. Lo que tú hagas verbal o lo que digas físicamente, tacto, ese es un pasado. Cuando la mujer comió, tacto, ese es un pasado, pero primeramente ya pecó en su hemisferio. No sé si me están entendiendo el tema, sé que es un poco profundo. La siguiente. Cuando yo aplaudo, pareciera que está sincronizado, ¿cierto? Cuando yo estoy aplaudiendo, pareciera que está sincronizado, pero no está sincronizado. Cuando yo aplaudo, es un pasado, porque primeramente yo lo pensé y luego lo ejecuté. Cuando lo ejecuté, esto es un pasado, pero primeramente ya se hizo. ¿Dónde? En los hemisferios, en la mente, en el espíritu. Otra base. Recuerda el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías. Cuando habían pecado un hombre y una mujer en adulterio, se tomaban las 2 personas, se lapidaban, se apiedraban y se terminaba el problema de adulterio. 2 personas. Pero llegamos a la gracia.
que a veces pensamos, ahora es gracia, ahora no es tanto como el antiguo, pero hay más demanda. Y llegamos al Nuevo Testamento de Mateo Apocalipsis y dice, si tú codicias a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste en tu corazón. Wow. Ahora la demanda ya es diferente, en que tú dirás, pero yo no estoy adulterando físicamente, pero ya el hecho de pensar, de codiciar a la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. O sea, el pecado ahora es diferente. Por eso es que muchos dicen, que la gracia, ahora yo tengo la gracia, así que gracias al Señor me perdona, y yo, es mala demanda, porque ahora solamente el pensar te lleva a pecar. Dato interesante. Wow, cuán importante es nosotros que le pidamos la cobertura, porque el hemisferio derecho, ahora, son dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El hemisferio derecho es donde se procesan todas las cosas. El hemisferio izquierdo donde funciona como uno en una serie. Los dos hemisferios se comunican también entre sí a través del calloso, del tallo del cuerpo del encéfalo. Y de ahí que está compuesto de 300 millones de fibras interesantes. Todo es un proceso. Y de ahí donde se procesa. El hemisferio derecho ocupa momentos del presente. El hemisferio derecho ocupa momentos del presente. ¿Qué he enseñado en nuestras clases? Satanás no trabaja en el presente. El hemisferio derecho donde piensa con las imágenes, aprendiendo movimientos de parte del cuerpo, actúan gustos en imágenes, sonidos en movimiento, y a la vez también proyecta en más completo. El hemisferio derecho es donde el momento somos perfectos, somos hermosos, somos completos. Ahí vienen sueños, visiones, proyectos a futuro o en el presente. Pero el hemisferio izquierdo linealmente, metodológicamente, en el izquierdo se concentra siempre en un pasado. Miren qué interesante. El hemisferio derecho se concentra en el presente. El hemisferio izquierdo se concentra en el pasado. Lo que quiere decir, esto está comprobado, usted lo puede estudiar. Durante mucho tiempo he estado estudiando también en las clases, cuando estaba en clases de neurociencia, neurología, sobre el sistema, sobre el cerebro, cómo actúa y todo lo demás, el hipocampo. He aprendido estas que las he basado en la escritura. Ahora, por eso es que el enemigo trabaja con un pasado, porque el hemisferio izquierdo no lo lleva a un presente, lo lleva a un pasado. Y como lo lleva en un pasado, si logra entrar en un pasado, el presente no hay futuro, porque el que está con un hemisferio sano de un hemisferio derecho va a tener un pasado de poder proyectarse en sueños, en llamados, en propósito. ¿Qué dice el libro de Joel? ¿Qué dice la escritura también en los últimos tiempos, cuando va a venir ese derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué dice también la palabra? Seremos como los que sueñan. Soñar es porque el hemisferio derecho está tomando un control a proyectos, a cosas que van a suceder y van a ser traídas al presente. Pero Satanás no trabaja con el hemisferio derecho. Él contamina el hemisferio izquierdo, porque él sabe, si logra contaminar un hemisferio izquierdo, donde es analítico, donde razona, logra contaminar el hemisferio del presente, que es el hemisferio derecho. Por eso que nuestra lucha no es con carne y sangre. Cuán importante entonces nosotros entender en que el hemisferio, a través de lo que hizo el Señor, también el enemigo sabe trabajar con eso. En el hipocampo, la amígdala, el tálamo, los hemisferios, porque el enemigo conoce también, y a través del conocimiento, donde él trata de colocar todo una contaminación para que las personas puedan quedar expuestas a un mundo espiritual. Por eso es que el tema de hoy era los hemisferios del cerebro. Pero el cerebro no se ordena solo ni se manda solo. Quien le da la orden es un espíritu. Ese espíritu, según el espíritu que usted tenga, va a dar orden al cerebro, y el cerebro va a dar orden al cuerpo. Por eso decía yo, cuando usted peca,
cuando usted hace algo que sus ojos ven, físico, literal, materia, ya pecó. De ahí viene. ¿Quién le dio la orden a las partes corporales de pecado? El cerebro. ¿Y quién dio la orden al cerebro? Un espíritu, según el hemisferio que esté dañado o no. Mire qué interesante. Recuerde que la Escritura, ¿por qué dice que no sepa lo que hace tu derecha, lo que haga tu izquierda? Esto es interesante. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando una manera de entrar. El enemigo siempre busca una manera de poder contaminar a una persona. Por eso que hay cosas que tienen que llevar los sujetos a la obediencia de Cristo. Mateo 6:3. Pero cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Eso lo escuchó, ¿no? ¿Entendió? Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Lo que está diciendo, lo de tu derecha, gloria a Dios. Pero cuidado con la izquierda, porque si tu hemisferio izquierdo lo sabe, va a contaminar el hemisferio derecho. No sé si se la agarró. Que no sepa, que no sepa cuando tú das una limosna, que no sepa tu mano izquierda, hemisferio izquierdo, que no sepa lo que hace tu derecha, porque todo lo que es obras buenas están en la derecha. Todo lo que es obras están en la derecha, pero el Señor dice, cuídate el hemisferio izquierdo. Cuídate tu hemisferio izquierdo. Porque el hemisferio izquierdo puede manejar al hemisferio derecho. Dato interesante. El hemisferio puede trabajarlo. Porque el enemigo actúa de esa manera. ¿Qué significa? Tú cuando des limosna, eso lo hiciste con el hemisferio derecho. Pero que no sepa la izquierda, porque si sepa la izquierda, ¿qué va a empezar en ti? Ah, yo doy limosna. Recuerden en la historia del fariseo y el publicano. ¿Qué hacía el publicano? Se golpeaba, Señor, ten misericordia, y se golpeaba el pecho que yo soy pecador. Pero el fariseo, Señor, yo doy los diezmos, yo doy ofrenda, yo soy el sacerdote, yo estoy dando, estaba dando, hablando al hemisferio izquierdo, que no sepa lo que hace tu derecha, que no sepa lo que hace tu derecha, que no sepa la izquierda. Ahí está. Que lo que hace tu derecha, que no lo sepa la izquierda, porque ahí viene la vanagloria. El hemisferio izquierdo, donde más actúa Satanás, es donde más actúa. Leí la base donde dice, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Lo que está diciendo, si haces algo, hazlo para gloria de Dios, derecha. Para gloria de Dios, derecha. Pero si sabes la izquierda y te dejas razonar, involucrar, analizar, vas a ser como el fariseo y el publicano. Yo doy diezmo, yo doy ofrenda, y empieza tu hemisferio izquierdo a ser contaminado para que tú puedas vanagloriarte de lo que no te corresponde. Mire qué interesante. Cuán importante entonces tener cuidado. Porque hay patrones en el mundo físico y en el mundo del cerebro. Hay memoria, está la atención, está en el sistema de expresión emocional, está lo cognitivo, la cognición, y el enemigo trabaja con todas estas áreas. A través del tálamo, el hipocampo, todo eso trabaja el enemigo. A través de imágenes. En la imagen nosotros vemos el hipotálamo. Podemos ver cómo actúa, cómo se mueve, cómo hace los diferentes tipos de apreciaciones por la experiencia emocional, altera los ritmos cardíacos, todo eso. Qué interesante. Cuán importante entonces que nosotros nos dobleguemos al Señor y siempre oremos. Por eso que los textos base, volvemos a los textos base
de Isaías capítulo 26, verso 3. Con firme propósito guardarás la paz cuyo pensamiento en ti persevera. Eso es lo que dice en el original, porque en las otras versiones, Valera dice, tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, pero el original dice 2 veces la palabra paz. Paz. Mi paz significa shalom, que es paz, pero su fundamento de la raíz es restricción total del caos. Hay una restricción total del caos donde Dios te guarda, donde Dios te protege, donde Dios te bendice y donde la misericordia de Dios Todopoderoso viene en bendición, viene en nuestro favor y podemos ver el reino de Dios a favor de nosotros. Hoy, a través de esta palabra, el Señor nos da los principios que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria y honra del Señor. Lo que Dios está diciendo es, todo lo que tú hagas que se proyecten en bendición a tu hemisferio derecho, cuídate que no lo sepa el izquierdo, porque el hemisferio izquierdo te va a hacer razonar, te va a hacer ser analítico. El hemisferio izquierdo te va a llevar a la vanagloria, el hemisferio izquierdo te va a llevar a la caída. El principio de la caída es la altivez de espíritu. Ahí el enemigo, ese mismo hemisferio en el término espiritual, que eran seres espirituales, fueron trastocados. Y él sabe cómo poder trastocar el hemisferio de un hombre o una mujer a través de estas conductas de los hemisferios. Cuidémonos. Por eso que es importante que todo lo que tú hagas, cuídate de las glorias vanas. Cuídate de las glorias que no son tuyas. Dale las glorias de vida a las personas. Porque a veces nos llevamos gloria a nosotros. Nos llevamos vanagloria a nosotros. Cuando el único que tiene que ser merecedor de gloria, de honra y alabanza es nuestro Señor. Pero a la vez, como te palmean la espalda, como te palmean el hombro, tú te empiezas a creer el cuento. Y te empieza a hinchar. Ay, que yo sé, es que si yo estuviera ahí cantando, si yo estuviera ahí predicando, sería diferente la cosa. Y empiezas tú a creerte el cuento. Tienes que morir a tu arrogancia, a tu altivez de espíritu. Tienes que morir porque el enemigo está trabajando. Tu hemisferio izquierdo no te da ni cuenta. El hemisferio derecho actúa en un presente. El hemisferio izquierdo actúa en un pasado. No te dejes contaminar. No te dejes contaminar. Porque en este último tiempo, 1 Timoteo 4:1, vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios tratando de hacerte caer de la gracia de Dios. Todo lo que hagas, sea para gloria, sea para honra de Dios. Y como dice la palabra, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a ti toda gloria, a ti toda honra y toda alabanza. Que Dios nos bendiga. Bendiciones. Este es el tema, hemisferios del cerebro. Cuida tus hemisferios y ora por tus hemisferios izquierdo y derecho, pero el derecho ora que no sepa el izquierdo, el hemisferio derecho que no sepa el izquierdo, porque en el izquierdo es donde más trabaja el enemigo. Hemisferio izquierdo para poder colocar caos en el hemisferio derecho y que el hemisferio derecho no pueda avanzar, no pueda crecer, porque empieza a analizarlo. Es analítico. Que Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones, que tengan un buen inicio de semana. Hoy día lunes, 10 de octubre del 2022. Un abrazo se le ama desde acá de Chile. Sigan adelante, seguimos orando por sus peticiones, seguimos orando por su vida, seguimos orando por las necesidades, por la iglesia. Hay que seguir, hay que avanzar. Todo lo que tú hagas va a ser recompensado. Sigue sembrando en el reino. Aunque des un vaso de agua a alguien, nada va a quedar sin su recompensa. Una oración ayuda mucho. Siembra en el reino. Siembra en el reino. Un dinero a alguien, a bendecir a alguien. Siembra en el reino. Jenny, Dios te bendiga, hija, bendiciones. Seguimos orando por tu hijo. Declaramos la bendición del Señor. Por eso es importante orar los unos por los otros. Un abrazo. Nos encontramos mañana en una nueva clase, una nueva enseñanza, si Dios lo permite. Shalom, shalom, paz, paz a vosotros.